historia del petróleo en Argentina comenzó cuando apareció el primer yacimiento con aquel hidrocarburo el 13 de diciembre de 1907, en el entonces pueblo de Comodoro Rivadavia. 15 años después, Hipólito Yrigoyen fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales YPF, primera empresa encargada de la extracción y tratamiento del petróleo. El general e ingeniero Enrique Mosconi estuvo a cargo de aquella empresa estatal, habiéndose nombrado presidente de la petrolera por el presidente de la República Marcelo Torcuato de Alvear. Durante el período conocido como década infame existieron pocos avances en la producción de petróleo, estancándose el crecimiento de YPF. Después de la década infame asumió Juan Domingo Perón, encontrándose con una YPF con mucha debilidad institucional. Hacia el fin de su gobierno buscó la ayuda de capitales extranjeros para incrementar la producción, lo que se frustró por la oposición de diversos sectores, incluso dentro de su propio partido, sobre todo por los contratos con una filial de la Standard Oil que se proponían desde el gobierno. Desde el derrocamiento de Perón en 1955 hasta 1976 la Argentina sufrió lo que algunos historiadores llamaron la democracia débil, debido al hostigamiento de las fuerzas militares a la democracia. En ese marco, el gobierno desarrollista de Arturo Frondizi 1958-1962 logró el autoabastecimiento de petróleo. En la presidencia de Arturo Illia 1963-1966, varios de los 13 contratos petroleros fueron anulados por ser acusados de perjudiciales para la nación. El país volvió al desabastecimiento. El gobierno de facto de Juan Carlos Onganía modificó la ley 14.773 realizada por Frondizi, y mantuvo el mismo principio de la propiedad estatal del petróleo, pero eliminándose el monopolio de YPF. En las gestiones de los siguientes gobiernos militares y civiles no hubo muchos cambios en la política petrolera, la producción fue aumentando. En el gobierno de Raúl Alfonsín las reservas descendieron, aunque hubo un pequeño incremento en la producción. La ley de reforma del Estado sancionada por el peronismo a fines de 1989, abrió una instancia de desnacionalización de los recursos económicos y energéticos estratégicos del país. En 1992 el gobierno peronista de Carlos Menem desnacionalizó el petróleo, transfiriendo los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las provincias, pero esta ley también privatizó a YPF, perdiendo el poder de su decisión en política petrolera. La compañía española Repsol compró a YPF y pasó a llamarse Repsol YPF. La petrolera española sobreexplotó los yacimientos, pero no exploraron nuevos. A consecuencia de estas políticas, durante el 2010 y 2012 gobierno de Cristina Kirchner, Repsol YPF tuvo que importar en reiteradas ocasiones grandes cantidades de nafta, para poder abastecer los surtidores de las estaciones de servicio para automóviles, camiones y máquinas agrícolas. En algunas ocasiones también hubo faltantes de gas, lo que trajo un pequeño retroceso en la industria. La Argentina es un país muy dependiente del gas, siendo junto a Rusia el país de mayor empleo de gas como energía. En el primer trimestre de 2012, varias provincias expropiaron áreas que se encontraban en concesión de Repsol YPF, mientras que el gobierno de Cristina Kirchner buscaba recuperar parte de YPF. Finalmente, el 16 de abril de ese año, el gobierno argentino decidió la expropiación de la petrolera, adjudicándose así el 51% de las acciones en poder de Repsol para el Estado Nacional y repartiendo el 49% restante en acciones para las provincias productoras. Trabajo realizado por Leonel Peñaflor y Agustín Godoy.